Buenos días, mujeres. Quiero contarles de una oferta financiera increíble. Puedo venderles un puente. Y para ustedes, a mitad de precio. Solamente hoy, ¿eh? ¿Alguien lo acepta? ¿Interesados? El estafador más exitoso en la historia de los Estados Unidos y uno de los más talentosos engañadores era el guapo y carismático George C. Parker. Parker es mejor conocido por sus intentos sorprendentes de vender algunos lugares emblemáticos como Madison Square Garden, la Estatua de la Libertad y, claro, lo adivinaron, el puente de Brooklyn. De hecho, se investigó que había vendido el puente de Brooklyn 2 veces por semana durante varios años. Algunas veces por $5,000, una vez por $50,000 y otra vez por 50. ¡Qué ganga! La mayoría del tiempo solamente era para que lo que ustedes traían en el bolsillo y él los convencía para dárselo. Lo que era posible, lo que traían en el bolsillo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues inventaba que era un desarrollador muy estresado y que como estaba enfermo de salud ya no podía soportarlo. Y entonces enseñaba documentos falsos que estaban tan hechos perfectamente que lo mostraban como el propietario. Y entonces los convencía de que era una excelente compra, era una oportunidad una vez en su vida. Podías hacer una fortuna si ponías unas casetas de cobro de peaje. Y entonces algunos lo hicieron. Y cuando las ponían, después venía la policía y hacía que estas pobres víctimas timadas las tuvieran que destrozar. ¿Cómo podría ser que una persona creyera que el puente de Brooklyn estaba en venta? Que aparte él era el dueño y que lo podían comprar por lo que tuvieran ahí en el momento. Se preguntaría, ¿estas personas qué estaban pensando? ¿Qué parte de su cerebro no funcionaba? ¿Alguna vez han sido engañadas, tal vez en alguna llamada telefónica o por un correo o alguien que conocen por línea para darse cuenta que después han sido estafadas? Una vez a mí me pasó, recibí un correo de Apple que parecía muy original, pero resultó que era falso. Así es que en nuestras vacaciones pasé muchas horas arreglando esto con la empresa Visa. 25 millones de americanos pierden 2.5 mil millones de dólares en fraudes cada año. Tengo un pariente que inclusive perdió millones de dólares, los ahorros de su vida, a un estafador que era extraordinario. Se preguntarán cómo las personas pueden ser tan crédulas, pero en ese momento, cuando un estafador los engaña con sus encantos y su facultad para hablar y sus artimañas sobre todas sus emociones, él en efecto es difícil que ustedes se puedan dar cuenta e identificar la decepción. Ahora, en inglés es con artist. La palabra con, el prefijo con, significa confianza. Entonces, el estafador quiere que ustedes pongan su confianza en él y hace juegos de confianza con ustedes para que pueda ganar su confianza. Ahora, tiene muchas habilidades para hacer halagos, manipular, persuadir. Probablemente ustedes nunca han caído en una estafa financiera, pero yo sé que han caído en una espiritual. Todas hemos caído. Miren, verán, cuando viene hacia nosotros, cuando se trata de esto, George Parker en realidad no es el estafador más exitoso y talentoso. Eso en realidad pertenece a otro embarcador, que es Satanás. Satanás es el maestro de la estafa. La Biblia lo explica en Juan 8:44. El diablo no puede decir la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él dice una mentira, él habla de su propia naturaleza, porque él es un mentiroso y él es el padre de mentiras. Satanás es un mentiroso patológico. Él no puede decir la verdad. Él es el más fraudulento, el más grande timador, estafador y victimario de todos. Él es un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. Y él constantemente está tratando de venderte promesas que no piensa cumplir.
Cada día trata de venderte mentiras del tamaño del puente de Brooklyn. Todo tipo de mentiras, y especialmente acerca de Dios y mentiras acerca del pecado. Génesis 3, del 1 al 6, habla sobre la historia de cómo este estafador engañó a Eva. Esto era una estrategia de ventas. Vamos a ver algunas porciones unas partes de esta porción de la Biblia. Vamos a ver. Él le preguntó, por ejemplo, Satanás le preguntó, ¿Dios en realidad dijo que ustedes no deberían de comer de ninguna fruta del jardín? Bueno, Eva le dijo que solamente un árbol estaba prohibido y que ese si lo comían, morirían. Entonces Satanás le dijo, ¿sabes qué? Seguramente no vas a morir, porque Dios sabe que si comes de él, tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás no dijo mucho, es solamente 3 frases. Pero lo que dijo fue tan astuto. Sus palabras estaban repletas de mentiras. Mentiras sobre Dios. Dios no es bueno, Dios no dice la verdad, Dios no es confiable, sus caminos son muy estrictos, se está resistiendo a ti, no busca lo mejor para ti, en realidad no te ama. También le dijo mentiras acerca del pecado. ¿Sabes qué? No es tan malo como Dios dice. No vas a sufrir ninguna consecuencia, no vas a experimentar grandes beneficios. Pero ¿saben qué? El concepto más importante que Satanás que la serpiente implantó en Eva es que le dijo, no necesitas, lo puedes hacer a tu manera, no necesitas aportaciones de Dios, tú lo puedes hacer por ti misma, no necesitas ningún juez. Satanás le dijo, tú tienes el derecho, tú tienes el poder, tú tienes el potencial, tú puedes hacer las cosas por ti misma. Tú no necesitas que nadie te diga qué tienes que hacer. Tú eres una mujer lista, fuerte e independiente. Así es que empieza a actuar como una. Así es que Eva meditó en eso y ¿saben qué? Se compró las ideas de Satanás. Y esta es la estafa, esto es lo que ella pensó, esto es lo que ella procesó en su mente. Así que cuando la mujer vio que el fruto era bueno para comer y que era bueno para los ojos y que era para alcanzar la sabiduría, entonces ella comió del fruto y le dio a su esposo que estaba con ella y él comió. Eva fue timada, engañada. Satanás jugó con ella, la estafó y la convenció de que él ya pusiera su confianza en lo que él decía más en lo que decía el Señor, lo que decía Dios. ¿Y cómo lo hizo? Ella en realidad no le dijo argumentos muy intelectuales, no hizo un debate sobre lo que Dios decía. Él en realidad apeló a sus sentidos, a sus deseos y a sus emociones. El fruto le iba a dar lo que Dios le estaba reteniendo, le iba a satisfacer de una manera que Dios no podría hacerlo. ¿Qué te dice el diablo? El pecado siempre es bueno. Él está en el negocio de hacer que el pecado se vea bonito. La fruta prohibida se ve tan bien, se ve atractiva, se ve bonita, seductora, preciosa. Eso era un deleite para los ojos. Se veía inofensiva, era sabrosa. Ella estaba hambrienta. Ella estaba tan hambrienta. Además se veía apetecible para comer. Ella no pensó, me va a matar. Aparte, sostenía tantas promesas. Me iba a hacer más sabia. Y si alguien querer ser sabia, entonces seguro daría una mordida. ¿Ustedes creen que si no se hubiera visto apetecible, Eva hubiera caído? ¿Qué tal si hubiera estado podrida o con gusanos? ¿Hubiera considerado desobedecer a Dios? Yo no lo pienso, por supuesto que no. La oferta de Satanás, lo que la hizo tan seductora y tan engañosa, es que se ve tan bien. El pecado se ve tan bien. Sure is nice. Seguro es seguido. Las letras de la palabra sin en inglés.
Una vez vi una entrevista sobre un investigador de fraudes de Washington y decía que los estafadores tenían una estrategia central. Esto era lo que ellos hacían. Tenían este engaño. El engaño estratégico era, ponían a sus víctimas bajo el éter. Pasaban por alto la razón e iban y recurrían a sus emociones o a sus deseos. Ustedes saben lo que es el éter, ¿verdad? El éter también se conoce como el gas de la risa. Los dentistas a veces dan a sus pacientes éter para que se relajen y para que cooperen. Bajo los efectos del éter, ellos se sienten felices, tan felices que ni se dan cuenta ni les importa que les están taladrando los dientes. Satanás puso a Eva bajo el éter. Ella quería sentirse plena. Ella quería alcanzar su potencial. Ella quería ser feliz. Y de acuerdo a la serpiente, todo lo que tenía que hacer para que sus sueños se volvieran realidad era dar una pequeña mordida al fruto prohibido. Tan sencillo. Esto me recuerda a la historia de Blancanieves. La conocen, ¿verdad? Los enanos le dijeron, no dejes entrar a alguien, no dejes que nadie entre. Pero entonces la madrastra malvada se presentó disfrazada como una ancianita ofreciendo manzanas. Y en un principio, aunque Blancanieves se rehusó, pero entonces la vendedora le dijo, esta es una manzana mágica. Mira, solo una mordida y todos tus sueños se volverán realidad. Era una farsa, por supuesto. Morder la manzana no hizo que Blancanieves sus sueños se hicieran realidad y morder el fruto prohibido no hizo que los sueños de Eva se volvieran realidad. Produjo consecuencias horribles y el pecado se implantó. Trajo consecuencias para su cuerpo, su mente, sus emociones, su relación con Dios, su matrimonio. El pecado de Adán y Eva ha traído consecuencias destructivas para cualquier ser humano desde entonces. El pecado se ve tan atractivo, tan inofensivo, tan prometedor. Oh, el Señor dice, no debe de haber ni una pizca de sexual inmoralidad en mi vida. Bueno, pero ese programa de televisión, es tan entretenido. Y las fantasías que yo imagino en mi mente me emocionan tanto. Bueno, ser un poco condescendiente no hace daño, ¿verdad? Se ve tan bien. Huele tan bien. Es inofensiva. Va a ser buena para mí. Dice el Señor que el matrimonio es para bien. El Señor no me ama. El hombre en el gimnasio dice que soy fantástica. Cuando estoy con él, me siento tan viva. Tan agradable, tan bien, tan atractiva. El Señor dice que no, Dios dice que no debemos calumniar, pero tengo la oportunidad de que ella se vea mal y que yo me vea bien. Creo que voy a darle una mordida. Dios dice, hay que ejercitar el dominio propio. Morirme por chocolate, por favor. Cada día, Satanás nos ofrece una canasta llena de fruta deliciosa para que seamos condescendientes. Y seguro les está ofreciendo lujuria, pornografía, sexo ilícito, adulterio, vivir con alguien que no estás casado, impureza sexual, abuso de sustancias, robar, mentir, blasfemar, criticar, quejarse, amargura, malicia, falta de perdón. Tal vez ser impulsivo, insolente, insubordinado, materialista, compararse con alguien, envidia, dureza en el corazón, despreciar, falta de amor. ¿Alguna vez han sido así? Cualquier cosa que hayan hecho,
Satanás las va a poner bajo el éter y les va a decir, los beneficios son superiores si lo hacen a mi manera o a tu manera o aún pelear. Vale la pena cualquier consecuencia. Esta ilusión que estamos bajo el éter y las promesas que da esto, claro, eso nos hace que accedamos. Tal vez han vivido con las consecuencias trágicas de su pecado o con los pecados que han sido cometidos contra ustedes. El pecado puede verse atractivo y tal vez el éter puede ser que te ayude a caminar más. Pero ¿saben qué? El pecado es muerte. Muerdes y te matará tu espíritu. Y en las noches, cuando estás acostada en cama, sola con tus pensamientos, sabes que eso es verdad. Missy era una mujer que conoció a un hombre a través del internet. Pensó que era su príncipe encantador, la llevó a Hawái, la adulaba con sus palabras y aunque había algunas cosas que no le gustaban, ella estaba bajo los efectos del éter. Ella sabía que estaba sacando dinero de sus cuentas bancarias, usando sus tarjetas. Ella fue timada por un estafador. Él decía que era un héroe condecorado, un abogado, un doctor, un profesor. Enamoró a docenas de mujeres a través del país durante años. Los llevaba a lujosos viajes. A veces se mudaba a vivir con ellas y a veces les proponía matrimonio. Sabía la palabra de Dios, iba a la iglesia, tenía personalidad, era afectuoso. Pero la verdad es que todo era un engaño y a todas las engañó. Decía que las amaba, pero en realidad las estaba usando. Robó su identidad, sus tarjetas de crédito, vació sus cuentas bancarias, inclusive los fondos que ellas tenían para la universidad de sus hijos. A través de los años, él fue dejando una fila de mujeres, de mujeres engañadas. El mes pasado, un grupo de mujeres testificó contra él ante la corte. Muchas de ustedes han caído en las mentiras de Satanás. Todas lo hemos hecho. Pero déjenme hacerles esta pregunta. Pero él las tiene ahora bajo el éter cuando se trata del pecado. Porque Satanás es el maestro de la estafa. Te va a usar, va a abusar de ti, va a robar tu identidad y te va a dejar ciega. Solo la verdad te puede liberar por el estafador. La verdad que le encontramos en aquel que sabe que la verdad y la vida, que Él es la verdad y la vida. La libertad te puede liberar del lugar en el que estás, te puede liberar del pecado, te puede liberar de la culpa, del quebrantamiento, de la derrota. Te puede liberar para que busques la santidad y te guste más que el pecado. Te puede liberar para que obedezcas y la ames más que para ser complaciente contigo misma. Te puede liberar para que ames a Jesús mucho más de lo que tú amas cualquier cosa. Esa cuyo Hijo libera, son ¿qué? Libres en verdad. Jesús quiere liberarte de la decepción del pecado y que puedas ver al pecado tal cual es. Él quiere liberarte del poder del pecado. Él quiere que tú avances y te presentes ante su misericordia y que veas que el pecado no tiene poder sobre ti. Voy a leer el pasaje que se encuentra, que las chicas recitaron. No sabía que ellas iban a recitarlo y eso me muestra que este pasaje es para ustedes. Está en Efesios 2, del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Déjenme leerles este pasaje de Romanos. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus injurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, os hiciste obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Romanos 6, del 12 al 18. Dios quiere liberarlos de las mentiras que Satanás les está diciendo acerca del pecado. Él quiere liberarlas para que vean al pecado por cómo es. Para que empiecen a caer, para que dejen de caer con los engañadores que las están timando. Él quiere darles el poder de ver y darse cuenta de lo y cómo es, y entonces retirarse